Bueno, con la última presentación quedé un poco asustado. Como se dieron cuenta, no soy chileno, soy argentino. Soy uno de los extranjeros que puede estar en esas cifras, ¿no? De asesinar a alguien y no ser asesinado, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes hoy acá. Es para mí un placer poder conversarles un poco de los temas de seguridad. Yo sé que es un poco ambicioso, ¿no? Los pilares de la teleprotección avanzada. Discutimos un poco el título, pero era para que llamara un poco la atención. Sí, vamos a hacer clickbait de esta presentación. No voy a tratar de contarles todos los pilares porque serían varias horas de conversación, pero los que creo que son más importantes y que ojalá resuenen en cada uno de ustedes, ¿sí? Particularmente, bueno, además de ser argentino, hace 21 años que estoy en el país. Me dedico particularmente al área de la tecnología, desarrollo de los 10 años. Me gusta mucho el aspecto de la seguridad informática. Algo de la charla tiene metido eso. Soy docente de la Universidad Mayor en un magíster de ciberseguridad. También soy docente de la Academia Politécnica Militar. Ahí doy dos materias, una que tiene que ver con desarrollo seguro y otra con vulnerabilidades o ataque de vulnerabilidades. Y también doy clases en el Estado Mayor Conjunto, en el EMCO, ¿sí? También 2 diplomados y 2 cursos particularmente. Y quiero hablar, no se ve mucho ahí, pero ¿alguien logra reconocer ese reloj que está ahí? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? Es el reloj del fin del mundo, ¿sí? Ahora que estamos todos con las noticias, ¿no?, de la inseguridad y que nos mata, este reloj viene acá a traernos a decir, bueno, si lo han visto alguna vez, se dan cuenta que mide, ¿no?, cuánto tiempo nos queda para el Doomsday, o sea, es como el día del final del mundo. Y particularmente cuando uno piensa a pensar en eso, ¿no?, se dieron cuenta que ese es un tema que ha sido utilizado para un montón de cosas, no solo para infligirnos temor y hacernos concientizar del cambio climático, etcétera, etcétera, sino que también para hacer diferentes películas, ¿no es cierto? Y uno se podría imaginar, de alguna manera, los diferentes tipos de finales que podría tener este planeta. Más allá de que sabemos que va a ocurrir en algún momento, que ocurra justo cuando estamos parados en él, es curioso, ¿no? Y eso nos ha llevado a que, fíjense, las diferentes películas que tenemos dando vuelta, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?, si se nos borran o eliminamos o de alguna manera todas las ideas de fin del mundo se agotan? Y ya no tenemos una idea nueva de cómo va a ser ese fin del mundo. Es algo interesante, ¿no? Está pasando, aunque no queramos, si lo vemos, está ocurriendo con las películas. ¿Se dieron cuenta de que estamos haciendo demasiados remakes de películas? ¿Sí? Y otra vez, gracias que venían antes las estadísticas y los números son muy importantes para mostrar eso, ¿no? Las últimas 20 películas importantes que han ocurrido, casi todas son de remakes, son refritos, ¿sí? Como que se nos está acabando la imaginación, ¿sí? De alguna manera estamos perdiendo como esa semilla, ¿no?, de las películas que nos movían de alguna manera. Yo sé que a lo mejor los centennials van a decir, opinar lo contrario, pero aquellos que somos millennials o baby boomers decimos, no hay buenas películas, no están ocurriendo buenas películas. Y no solo eso está pasando, sino que el dinero que están ganando se está concentrando solo en ese tipo de películas. Particularmente, también está pasando que uno diría, bueno, con Spotify la industria de la música puede ser que cambie, ¿no? Cualquiera ahora puede estar en Spotify y nada, poner una canción y hacerse famoso, millonario. Bueno, no está pasando eso tampoco, ¿sí? De alguna manera estamos siempre concentrando en la misma cantidad, o un poquito menos de gente es la que domina los primeros lugares en el mundo de la música. Y son los primeros, ¿no?, que se llevan la torta, por decirlo de alguna manera, de la música. Y por lo tanto, posiblemente ahí está pasando algo también, ¿no?, con la imaginación. Estamos consumiendo siempre el mismo tipo de música, el mismo lugar, ¿no? Y ¿qué pasaría? No se ven las letras ahí, pero ¿qué pasaría si nos quedamos en un planeta sin cerebro, ¿no es cierto?, sin imaginación, sin pensamiento? Él escribe un libro que habla de eso, ¿no?, de cómo, qué ocurre si en este mismo sentido nos quedamos sin ideas para la seguridad, ¿no? Estamos viendo que se repiten muchas veces las mismas recetas en un montón de lados. Todos hablan de la televigilancia o teleprotección, hablamos también de dispositivos de inteligencia artificial, de la seguridad percibida, de poner diferentes herramientas para poder protegernos con la seguridad, el botón de pánico, etcétera, etcétera. Pero pareciera que si en otros lugares eso no tuvo efecto, ¿por qué iba a tener efecto aquí, ¿no es cierto? Se nos están agotando un poco las ideas. Y si uno pensara, ¿no?, qué hacer, esta imagen está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Le pedí, bueno, a ver, dibújame un mundo donde no hay ideas para hablar de seguridad o para poder seguir pensando en seguridad. Y nada, estaríamos un poco medio solos, ¿no?, todo descarriado en el planeta y sin la capacidad de poder llevar a seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y uno de los aspectos relevantes de esta charla es plantearme, ¿no?, siempre desde el objetivo
¿para qué? ¿No es cierto? Y uno dice, bueno, la seguridad municipal es el conjunto de acciones que llevan a cabo los municipios para prevenir y combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la comunidad. Particularmente, visto desde ese punto de vista, las municipalidades tienen un rol bastante relevante, ¿no es cierto?, en el aspecto de seguridad. Particularmente cuando hablamos de la seguridad municipal, dice que salvaguarda la integridad de los derechos de las personas, preserva el orden de la paz en los lugares públicos, elimina las amenazas de la violencia de la población y permite una existencia segura y pacífica, ¿no?, como pilares relevantes de lo que un municipio ve para la seguridad. Entonces, partiendo de ahí, identificamos algunos problemas de seguridad y solo para partir de decir, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué estamos haciendo todo esto de seguridad si ya el municipio tiene bien claro que necesita hacer seguridad para respaldar estos pilares? Cada una de las cosas que pensemos en teleprotección deberían respaldar eso, pero bueno, entendamos un poco el para qué. Y otra vez, alguien preguntó por ahí de los datos si estaban disponibles los datos. Bueno, efectivamente los datos son la pieza clave para partir, ¿no? Pensemos que si uno quiere entender un poco la victimización que hay, cuándo se cometen los delitos, si se encuentra o no a la persona que cometió el delito, qué tipo de delitos se está cometiendo, en qué horario ocurren los delitos, cuál es la tipificación del delito que ocurre en cierto lugar, en cada región. Y uno dice, bueno, sin esos datos es muy difícil opinar de mi cliente, ¿no? Llámese cliente, municipio, lugar donde le quiero vender algún servicio de teleprotección. Bueno, y ahí los datos empiezan a ser relevantes, ¿no? Los datos son una herramienta clave porque los datos nos hablan. De alguna manera empezamos a exprimir a los datos, ¿no? Cliff Hamby lo decía ya en el 2013. Los datos son el petróleo del futuro. Y le pegó medio a medio, ¿no? Si no fuera así, claramente Facebook con 52.000 data points o datitos de nosotros no podría tomar las decisiones que toma en ofrecernos una campaña, una publicidad, etc. Imagínense si nosotros tenemos la capacidad de capturar esos datos de un municipio y hacerle recomendaciones de qué estrategia de teleprotección tiene que utilizar simplemente mirando los datos y que los datos no hablaran, ¿no? Es un pilar fundamental. Todos conocen lo que es un LLM, ¿no es cierto? O un GPT, ¿sí? Han usado todos, supongo, ChatGPT en algún momento. Entrenar un modelo, un LLM de esas características, más o menos Gemini, que es el de Google, se dice, no está documentado, pero más o menos aproximadamente son 250 terabytes de información, que si fueran libros darían N veces la vuelta a la Tierra, ¿no es cierto?, en conjunto de información. Y sobre todo, cuando hablamos de volúmenes de datos, el colisionador de partículas, por cada colisión que ocurre en un segundo, hay un petabyte de información. Es tanta que se bota. Y uno dice, bueno, ok, ¿tendremos nosotros como oferentes de la seguridad de los municipios toda esta cantidad de información para poder pegarle en el ojo y decirle, usted lo que necesita es esto, porque con esta particular cámara o con esta particular estrategia de seguridad usted va a solucionar o va a resolver estos problemas? Bueno, esta es tan la escala humana, ¿no? Estos datos que se nos escapan de nosotros, se nos escapan de la visión y lamentablemente no todos tenemos los datos para poder indicarle, ¿no?, que eso es lo que debería comprar usted, o al menos eso es lo que creemos, ¿no? Si uno lo empieza a observar, este paper es muy interesante porque ellos dicen, ok, podemos utilizar algoritmos de alguna manera, ojalá explicables, ¿no es cierto?, de caja blanca, algunos de caja blanca, otros de caja negra, para poder ayudar en la teleprotección, en la seguridad de una nación, provincia o lo que quiera. Y lo interesante que dicen es, para la única forma de poder entender si puedo aplicar un modelo o no, es si están los datos disponibles para entrenar esos modelos. Y nos empiezan a mostrar efectivamente que para poder ver esos modelos, lo primero que tenemos que pensar es, cada modelo con el cual quiera construir me tienen que traer herramientas para modelar estas amenazas, ¿sí? Y cuando hablamos de una amenaza, estamos hablando, ¿se ven la casita que está ahí, no es cierto? Esa casita claramente a la vista del ojo tiene una vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una amenaza de que la roquita podría caer sobre la casa, ¿no es cierto? Y esto podemos decir que efectivamente esa vulnerabilidad puede ser acosada o impulsada por una amenaza y esa amenaza tiene un riesgo de ocurrencia. Si tomamos estos datos podemos decir que el riesgo de que ocurra esto es la amenaza por la vulnerabilidad. Y esos datos es lo que deberíamos poder encontrar para poder entender si el dinero que estamos invirtiendo para recibir percepción de seguridad o realmente una acción de seguridad que nos mitigue ese riesgo de que la amenaza golpee la vulnerabilidad. Y para eso el paper anterior empieza a listar un conjunto de datos. Este es simplemente uno de los distintos estados de Estados Unidos que libera los datos de seguridad y podemos tener un mapita con todos los tipos de delitos que ocurren. Puedo saber la hora en la que ocurrieron, qué tipo de delito ocurrió,
cuál fue efectivamente el modus operandi, si encontraron al delincuente o no. Todo lo que se les ocurra a ustedes del delito está marcado y está libre y está abierto para que podamos nosotros como oferentes de seguridad poder analizarlo y entender, ¿no es cierto?, cuáles son los patrones habituales, qué es lo que sirve ahí. ¿Realmente servirá televigilancia o tengo que poner más patrulleros o tengo que poner otro tipo de artefacto de seguridad ahí? Quisiéramos tener algo así en Chile, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes tener una plataforma así en Chile, en las comunas que nos sirviera? ¿Creen que existe alguna así? ¿Han tenido acceso a alguna así? ¿Quiénes? 1, 2, pocos. Bueno, créanme que está a disposición de todos, ¿sí? De todos los que estamos acá sentados hay un sistema libre, abierto, uno puede ingresar. Es el stop de Carabineros, uno puede elegir, no se ve nada, disculpen por la resolución, pero acá uno puede elegir con nivel de detalle la comuna, el lugar, la época del año y puede filtrar por tipo de delito. Quiere entender los tipos de delitos que hay, a qué hora ocurrieron y cómo se resolvieron, lo puede tener en este lugar. Puede filtrar con mucho detenimiento. Acá yo estoy filtrando mi casa para entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ya que estaba compuchando para hacer la presentación. Y esto nos va a servir mucho a tipificar qué tipo de delitos se encuentran en ese lugar, nos va a ayudar a entender el horario en el que ocurren, nos va a ayudar a entender no solamente delitos de robos, ¿sí? También hay otro tipo de delitos. Por ejemplo, una vez que los tipifico y los puedo ordenar por zona y entenderlos, vamos a encontrar el que tú señalabas, ¿no es cierto?, que también puede ser un problema, una vereda mal mantenida, también va a estar levantado en stop y lo voy a poder tener en consideración para ofrecer un mecanismo de seguridad a ese beneficio, a ese municipio, ¿sí? No solo eso, sino que también existen las estadísticas de asesinatos en Chile, ¿sí? Hay una página web especializada con eso, que tiene la información, tiene toda la estadística, puedo elegir y filtrar también casos policiales, denuncias, detenciones, los aprehendidos o no, la tasa cada 100.000 habitantes, la puedo extraer, hago un clic, filtro y eso me entrega la información directamente en un Excel o en una tablita de estas características, ¿sí? Entonces, con esa información, imagínense todo lo que podemos ir reuniendo, ¿no? Y empezar a escribir objetivos que realmente justifiquen el tipo de estrategia de teleprotección que le estoy ofreciendo a un municipio, a un cliente, o lo que sea, ¿no? No solo eso, sino que además podemos empezar a cruzar otros tipos de datos. Aquellos que trabajamos con los datos, sabemos que la múltiple fuente de datos alimenta mucho mejor la información. Supongamos que estamos hablando de tratar de identificar si una persona va a ir o no a una cita médica. Y tengo todos los datos de la persona, el médico que tomó la hora, el horario, todo. Pero sería muy bueno saber cómo ha estado el tráfico los últimos días. O saber el clima que va a haber ese día. Esa información no estaba dentro de mi empresa, no estaba dentro de la corporación. Estos datos que vimos son todos datos de delitos. Posiblemente estos datos que están acá que tienen que ver con el delivery, ¿sí? Aquellos lugares donde un paquete llega o no llega. Puede ser una información relevante. Saber que a ese lugar, por ejemplo, las camionetas de transporte de delivery no entran. Es relevante saberlo, porque a lo mejor no tengo ninguna tasa que tenga que ver con delitos, pero el solo hecho de saber de que una empresa de transporte no entra a ese lugar me da alguna indicación, me dice cosas, ¿no? Cruzar este tipo de datos de fuentes abiertas que están disponibles en Chile es muy interesante. Están las de telecomunicaciones, de movimiento de personas. O sea, uno puede solicitar estos datos, acceder y empezar a trabajarlos. Y en particular, ¿por qué? Porque uno puede justificar y caracterizar los problemas de seguridad que tiene el municipio a través de estos datos y ayudarlo, acompañarlo a escribir una mejor estrategia. Particularmente puede escribir cosas como que la alta concentración de robos con violencia o intimidación en un espacio público particular que no han tenido resolución o que no tengo evidencias para poder apoyar a los carabineros para que pueda ser resuelto o que efectivamente no se ha aprehendido a los delincuentes de ese lugar. Con estas métricas tengo una capacidad mucho más fuerte de poder apoyar la estrategia de teleseguridad, ¿sí? Por ejemplo, el déficit de vigilancia, puedo entender a través de los delitos que ocurren, ¿no? Si había o no un carabinero presente, si cuánto tiempo se demoró en llegar, entender cuál fue la circunstancia en la que ocurrió el delito. La falta de capacidad policial también la puedo comprender a través del denuncio. El déficit de coordinación intersectorial, ¿no es cierto?, para la falta de asistencia de información o la baja de capacitación en investigar causas. Son factores que nos van a permitir pintar la vieja y conocida superficie de ataque, ¿sí? No sé si alguna vez habían visto este diagrama, es un diagrama que viene de la
seguridad digital, la seguridad informática, el ciberespacio, por decirlo de alguna manera. Y en este lugar uno trata de poder demostrar, si yo tuviera que gestionar una red o la seguridad de una organización, pinto la superficie de ataque que tiene mi organización. Por ejemplo, este INACAP. Yo podría decir en INACAP, particularmente estamos viendo por acá, vi una cámara, esa infraestructura que tengo que proteger. En algún lado tengo que ver un router, ¿sí? Porque tenemos internet acá, entonces va a haber un router dando vuelta. Es toda la infraestructura que está en la organización. En el eje X. Y en el eje Y voy a pintar todas las posibles amenazas que podrían atacar esos activos, ¿sí? Y con esto, fíjense que esta matriz la podemos construir muy fácil leyendo toda la información anterior. Puedo ver todos los activos que el municipio tiene que proteger, una plaza pública, una esquina, un negocio particular, el mismo municipio, etc. Y todas las amenazas que tengo las traigo de los delitos que ocurren en ese municipio, ¿se entiende? Y ahora pienso, ok, este municipio, como estamos haciendo acá, ¿no? Acá dice password compartidos, no se ve nada, y acá es un activo, imagínense cualquier activo que tenga la organización. Digo, ok, para protegerme de eso, ¿qué tengo? Y uno podría hacerle doble clic. Fíjate que si no me protejo ahí, tengo 750 aplicaciones que están en riesgo y que 1500 usuarios han compartido sus passwords y puedo tener un ataque. Lo mismo podría decir de esa plaza que no está o no tiene ninguna contramedida contra manifestaciones, por ejemplo, o contra robos a mano armada. Perdón, me pasé de largo. Y uno así puede empezar a tracear. Esto es una filtración de datos de Equifax, donde uno mapea, ¿no es cierto? Y toma un delito particular y puede tracear en la superficie de ataque cuáles son los impactos que tuvo, o ese delito, o ese conjunto de delitos, o efectivamente ese ataque. Y saber si tiene esas contramedidas o no. Y uno con esa visión puede empezar a armar su mapa de superficie de ataque. Y esto le va a ayudar mucho a un municipio, a ustedes mismos, ¿no? A comprender cuál es la mejor estrategia que le pueden plantear al municipio, entendiendo, hey, estos son todos los assets que tiene su municipio que tiene que proteger, estos son todos los delitos que vimos que le ocurre a su municipio, y usted debería tomar estas contramedidas. Y estos lugares donde están rojos, podemos nosotros ofrecerle algún tipo de solución. En los lugares que están verdes, poder apoyarlos, por ejemplo, o entender qué es lo que hicieron bien para poder proteger ese lugar. O simplemente muchas veces esto aparece totalmente gris, ¿no es cierto? No tenemos información y tenemos que ir a buscarla. Entonces, no se ve nada ahí, pero quiero mostrarles un ejemplito que les traje listo para que puedan jugar. ¿Me siguen escuchando ahí? No. Bien. Entonces, no se ve. ¿Y cómo hago para...? Déjenme dejar de presentar. Un segundito nada más. Finalizar presentación. Y quiero que vean esto. ¿Ahí sí? ¿Se ve el browser? Bien. Esta es simplemente una maqueta demo para que vean cómo nosotros podríamos mapear, ¿no es cierto?, la superficie de ataque de un municipio. No sé si logran ver que tengo la amenaza y el activo. El municipio tiene plazas, parques, calles principales o avenidas, algunos lugares secundarios con paisajes, lugares donde sabe que ocurre el delito, ¿no es cierto? Una plaza pequeña, un lugar particular, un paradero, ¿sí? Mercados o ferias, un entorno educacional, un colegio puede ser, etcétera, etcétera. Y por otro lado tengo los tipos de robos o delitos que ocurrieron, ¿no es cierto? La amenaza que ocurrió en ese lugar. No es que es cualquiera, sino que la que ocurrió la saco de Stop, la saco de las estadísticas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, puedo decir, para este tipo de delito puedo mapearlo, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer este municipio? Mira, ¿sabes qué? La iluminación reforzada puede ayudar mucho, ¿sí? Y fíjense cómo el riesgo va disminuyendo, ¿no? Yo puse una formulita de riesgo que ustedes pueden coordinar con el municipio, ¿no es cierto? Y poder definir cuál es la tasa de riesgo que tienen ciertos beneficios o ciertos activadores por la probabilidad de ocurrencia de un delito en ese lugar y por el impacto que tiene un delito en ese lugar, ¿sí? Es diferente la probabilidad de ocurrencia de un delito en un colegio o, como recién mencionaba el interlocutor anterior, de que ocurra esto en Osornos o que ocurra en Santiago, ¿no es cierto? La prevalencia es completamente diferente y el impacto es totalmente distinto. Y eso es el impacto, el beneficio que me va a otorgar, ¿no es cierto? Y con esto podemos ir ayudando, ¿no es cierto?, al municipio con la medida que tomamos, ¿no? Acá estoy asumiendo, ¿no?, que vamos a usar una cámara fija o un domo, iluminación LED, lectores de pórticos, ¿sí? Controles de acceso de algún tipo, ¿no? O sea, no quiero hablar de biometría, pero a lo mejor reconocimiento facial, que está mucho más lejos de la biometría, alguna vigilancia con drones, patrullaje efectivo, o sea, mezclamos cosas que son de televigilancia o teleseguridad con artefactos físicos tradicionales, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Se entiende el argentinismo? ¿Sí? Bien. Bien, esto ayuda muchísimo a que ustedes empiecen a definir, no solo con los datos, que los datos nos hablen y nos digan que el municipio lo que está necesitando, es el primer pilar,
sino entenderlos para qué. ¿Para qué le voy a poner una cámara en este lugar? Bueno, está respondiendo a que atiende a la superficie de ataque, está contraveniendo aquellos problemas que si la superficie de ataque no es resuelta, pueden traer un problema de seguridad mucho más grande, ¿sí? Y por otro lado, focalizar esos esfuerzos. ¿Por qué no puedo atender toda la superficie de ataque? Ustedes, como vieron anteriormente acá, ¿por qué una compañía no se preocuparía de todos los rojos que tiene? Bueno, porque lamentablemente la seguridad, además de ser un artefacto de percepción, o sea, cada uno de nosotros puede tener los mismos artefactos de seguridad en la mano. Es más, pasa en las encuestas, ¿no? La población Chile, en Chile tienen los mismos artefactos de seguridad, comillas, comillas, ¿no? Supongamos que son parecidos. Pero todos tenemos percepciones distintas de la seguridad. Posiblemente una persona en la misma cuadra, si le hacemos la pregunta si está seguro o no, uno puede responder que sí y el otro que no, porque es una percepción, ¿sí? Y las compañías lo que van a hacer es, primero que esa percepción, rompí algo, esa percepción no la pueden abordar completa, ¿sí? No pueden agarrar y gastarse todo el dinero en seguridad, ¿sí? No porque no lo tengan, sino porque la seguridad lamentablemente compite con otros criterios de calidad. Imagínense ustedes su casa si la hacen hipersegura, completamente segura. ¿Qué problemas de usabilidad van a tener con su casa? Bueno, que se va a demorar a lo mejor 15 minutos en entrar, ¿sí? Que no van a tener luz del sol, ¿sí? Que efectivamente a lo mejor no van a poder recibir visitas porque es tan segura la casa que nada, los tipos los puedes atender solo en un sector limpio de tu casa seguro y no pueden entrar a otros sectores. ¿Se entiende? La seguridad compite completamente con la usabilidad, con la extensibilidad, con un montón de criterios de calidad y por lo tanto no nos podemos hacer cargo de todos los agujeritos que hay ahí. Y por lo tanto hay que focalizar, hay que poner energía una vez que entiendo el para qué y dónde. Voy a focalizar la estrategia que voy a utilizar para resolver ese problema, ¿sí? Entonces, pensemos uno de los puntos, uno dice, ok, está muy bueno poder armar esta estrategia pensando si tengo la capacidad de empezar a modelar sistemas, ¿no? Si yo le ofrecí que en la plaza el tipo tenía que tener una cámara o tenía que tener un botón de pánico o que teníamos que poner una cámara de domo o un lector de patente, bueno, ¿por qué no modelo eso? ¿Cómo se vería? ¿Cuál sería el alcance? Los costos, las implicancias que tiene armar eso, ¿sí? Y para eso podemos modelar teniendo en cuenta que hay cámaras de televigilancia, ¿sí? Hay cámaras de televigilancia residencial que también las podemos adoptar, tomar y subirlas a la red, pórticos de lectura patente, aeronaves no tripuladas como drones, un globito, lo que se les ocurra, ¿sí? Esto para no limitar el aspecto de las cosas que ustedes podrían poner sobre la mesa, más allá de también de apoyarlos en el patrullaje o otras características similares. Y con esa perspectiva uno podría decir, ok, ¿cómo armo estos mapas? ¿Sí? ¿Se han imaginado poder armar estos mapitas? Muchas veces a lo mejor ustedes en sus cotizaciones lo arman, ¿no es cierto? Pero estaría muy bueno poder hacerlos colaborativos con el municipio o con el mismo ciudadano, con la gente que está alrededor. Entonces quería mostrarles un ejemplito. Rapidito, vamos otra vez acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. Y tenemos otra vez este planificador que nos va a poder ayudar a poder entender un poco cómo pensar, ¿no es cierto?, esta estrategia. Entonces uno dice, ok, tengo este domo, voy a soltar un domito por acá, ¿sí? Tuki. Y con el cliente, según la versión, el modelo, ¿sí? Voy a agrandar la visibilidad que tiene este domo, ¿no? En 360, porque lo puedo rotar, está en movimiento, pero también el hecho de hablar de tener una cámara domo, no se ve mucho por acá, pero que el municipio sepa, estas son todas las implicancias que va a tener. Usted instala un domo y, bueno, primero que hay ciertos algoritmos de Deep Learning que puede instalar simplemente, tiene que tener una conectividad específica, además la frecuencia o la resolución que tiene es tal. Por otro lado, una vez que instalo este domito, tengo que verlo en algún lado, voy a necesitar de una central, ¿se entiende? Transmitir todas estas necesidades también es importante y además vamos armando en conjunto con nuestro cliente la estrategia, ¿sí? Acá me quedó esta cámara, la NASA, ¿no? Porque, ¿sí? Suele suceder con JavaScript, este tipo de cosas, ¿sí? Vamos afinando cómo quiero que vea, etcétera, ¿sí? Una cámara lectora de patentes, ¿sí? Lo mismo. Un botón de pánico. Y fíjense que esta estrategia lo que nos va permitiendo es poder posicionar, ¿no es cierto?, cada uno de esos artefactos y armar la estrategia que quiero resolver con el objetivo que tenía anteriormente. Con esta visión, lo siguiente que me queda es, bueno, empezar a decidir qué artefactos utilizar, ¿no es cierto? Ya decidí que ahí va un domo, que va una cámara fija, o que va un botón de pánico, o diferentes artefactos que puedo establecer.
Y ahora tengo que empezar a pensar, bueno, cómo los interconecto, cuáles son las necesidades particulares, si la conexión va a ser física, inalámbrica, si el dispositivo va a tener alimentación directa, si va a tener alimentación solar, ¿sí? Los tipos de resoluciones, si voy a llegar por fibra, voy a llegar por aire, ¿sí? Va a ser una comunicación 5G, ¿sí? Va a ser una comunicación satelital, o también no solamente las resoluciones, sino los cambios de resolución, va a tener zoom o no esa cámara, etc. Y toda la interconexión de estos dispositivos. Y esto nos va a empujar ahora a decir, bueno, ¿en qué lugar pongo algo para que ayude a monitorear estos sistemas, ¿no? En estos sistemas puedo pensar en poner ayudas en las puntas, en los lugares intermedios o directamente sobre la zona donde se monitorea, ¿sí? Y esos lugares que estoy pensando es procesamiento de las imágenes en la punta. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque quiero ayudar a la persona que está monitoreando. Quiero ayudar a la persona que, también lo mencionamos hace un ratito, de que, claro, una persona delante de 50 pantallas, de 50 monitores, Kurt lo que indicaba en las visualizaciones de información es que una persona es capaz de ver 5 más menos 2 cosas, ¿no es cierto? Mantener la atención sobre eso. Entonces, imagínense mantener la atención en 50 cámaras, es imposible. Pero ¿qué pasa si yo tengo un elemento de experiencia de usuario que es capaz de darse cuenta cuando ocurre algún movimiento extraño en alguna de las cámaras y me alerta de una manera diferente? Distorsiona el sonido, se agranda, marca algo que a mí me llama la atención, me duele y pretentivamente me empuja a ver eso, ¿sí? Entonces lo puedo poner en la punta para que ya directamente se procese la información o el modelo, lo que esté buscando en punta, y viaje hacia la central procesado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué cosas se pueden hacer en punta, o lo puedo hacer en el medio, o lo puedo hacer directamente sobre la central. Y esta estrategia, ¿por qué hay que pensarla bien, ¿no? Porque imagínense que uno de los objetivos era tracear cuando una persona sobrepasa o salta una reja y se va hacia otro lugar. Bueno, con 2 cámaras eso podría ser muy efectivo, poder monitorearlo, ¿no? Si pasó de la cámara 1 a la cámara 2, el tipo saltó a la reja o invadió un espacio, ¿no es cierto? Pero si yo pongo el modelo acá, posiblemente eso no lo voy a detectar, ¿no es cierto? En punta no me va a ayudar a detectar eso. Lo voy a tener que poner o intermedio o en la zona de monitoreo. También hay otras cosas que son importantes poder procesar antes, ¿no? Imagínense que yo quiero procesar un montón de información, pero quiero cuidar la privacidad de las personas. Entonces, una de las cosas que podría hacer es hacer el blur de todas las caras en punta. Y cuando lleguen al sistema, ya evito que cualquier persona realmente pierda su privacidad porque va a estar siempre en blur, con su cara borrada. O sea, nunca va a llegar en crudo al servidor con la cara visible, ¿no es cierto? También puedo instalar ese tipo de modelos ahí. También en modelos de profundidad. O sea, a mí me gustaría saber en las imágenes, porque hoy, y lo vamos a ver que es un beneficio esto, ¿no? Que ocurre con los modelos. Hoy muchos modelos no perciben profundidad, ¿sí? Yo le puedo pasar a la misma cámara, le pongo otro video que la cámara vea y ella va a creer que lo que está pasando en esa cámara, en ese video que le estoy mostrando en mi celular o en un TV, está pasando de verdad delante de él. ¿Se entiende? Porque no ve en 3D, no ve profundidad. Entonces, eso es muy bueno. ¿Para qué? Para el tipo que está monitoreando. Porque la persona que está monitoreando agarra, configura su layout de todas las cámaras, ponemos un modelo que sea capaz de interpretar todo lo que está pasando en las cámaras y ahora puedo hacer cruce entre las cámaras, ¿se entiende? Y ya no necesito procesar un modelo de Machine Learning por cada una de las cámaras o de Deep Learning por cada una de las cámaras, sino que puedo tomar un solo modelo que vea todas las cámaras posibles, ¿sí? Ahora vamos a ver unas cositas que se pueden hacer ahí. Esa estrategia es importante. Bueno, ahí vimos el visualizador. ¿Y qué cosas están ocurriendo con los datos? Bueno, los datos no solamente son relevantes para que ocurran en la punta, ¿no es cierto? Estos papers son de gente que ha probado cosas, ¿sí? Y que les ha funcionado relativamente bien. Y una de las cosas que puede funcionar bastante bien para reducir los delitos es poder monitorear el tránsito, el tráfico de personas, ¿sí? Y sobre todo las patentes, los vehículos. Nosotros tenemos un ejercicio, un algoritmo que se desarrolló en el CITIA, bastante interesante, que tiene que ver de cómo comprender el tránsito de los vehículos, particularmente en autopistas, de vehículos que son robados. Entonces uno empieza a entender, bueno, estos tipos, ¿a qué hora se levantan? ¿Sí? ¿A qué hora se acuestan? ¿Cuántas veces transita por este lugar? ¿Por qué lado entran a la autopista? ¿Por qué lado salen de la autopista? Habitualmente, esas patentes ya sabemos que están robadas porque por algo las identificamos y sabemos que son autos robados que están pasando por pórticos, ¿sí? Esos autos habitualmente están acompañados con otros autos que no están reportados como robados. Toda esa información la pueden sacar procesándola o
en tiempo real, cercana en tiempo real o en batch. Entonces, todos esos datos también son relevantes para los municipios, ¿no? Poder entender su tránsito dentro del municipio. Supongan que no tienen la capacidad de analizar todos esos videos en tiempo real porque no tienen los servidores para poder hacerlo, las licencias de visualización, pero lo pueden hacer en batch. Lo pueden hacer tranquilamente en otro nivel de proceso con el objetivo de entender si dentro de ese municipio realmente o es un lugar de dormitorio o es un lugar de pasada de la gente que conduce vehículos robados, ¿sí? Eso podría ser muy relevante. Este paper explica cómo poder hacer eso, cómo entender las variables que hacen o identifican conjuntos delictuales, movimientos de los tipos, algoritmos para poder entender las probabilidades de salir o entrar de una autopista, la probabilidad de salir o entrar a un barrio. Adicionalmente, empiezan a tomar los lugares públicos como escenas gravitantes, ¿no? Los autos robados pasan por lugares donde son de uso común, público, pasan tiempo en las bencineras, pasan por fuera de los colegios. Entender eso también es relevante, ¿no? Para entender qué hace la fuerza pública, si se posiciona en un colegio, si se posiciona en una bencinera, dónde están esos autos robados habitualmente, ¿sí? Otra de las formas también interesante es geoespacialmente, no solamente entender la posición, el lugar donde se manejan, la frecuencia con la que transitan, sino poder comprender el tipo de patrón que utilizan estos autos que son robados para poder cometer los delitos. Y esto lo tenemos que solapar, no solamente con la información de dónde pasa el auto, sino qué tipo de vehículos se reportan en los horarios que pasó ese vehículo por ahí. Porque muchas veces el vehículo simplemente estaba avisando que no había policía, o participó del delito pero nadie lo vio, o estaba, no sé cómo llamarle acá, pero nosotros los argentinos decimos de campana, ¿no? Como avisando que podía venir un carabinero, podía venir la policía. Entonces es importante hacer el rastreo de qué vehículos estuvieron en ese lugar y qué delitos se cometieron en esos lugares. Y con eso tengo esos puntos calientes para saber qué me gustaría haber tenido ahí. Posiblemente un ojo, una cámara, whatever, ¿sí? Las patentes son claves, ¿no? Esto es otro paper que viene a reforzar que poder entender cómo se mueven las patentes vehiculares, ¿no? Los pórticos que hagan detección de las patentes son fundamentales no solamente para la detección del delito, sino para entender el comportamiento de cómo tanto los ciudadanos de bien como los delincuentes se mueven en nuestras ciudades. Y estos algoritmos lo que hacen no solo comprenden, ¿no es cierto?, el funcionamiento, el patrón, la habitualidad de las personas normales, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes cambian su ruta para ir al trabajo todos los días? ¿No es cierto? Habitualmente hacemos la misma carretera, ¿no? A estos personajes les pasa exactamente lo mismo, y poder identificar esas rutas es gravitante para saber en qué horario y en qué momento genero un patrullaje. Pongo un carabinero, ¿sí? Alguien que lo pueda detectar y pueda hacer algún tipo de prevención. Como hablaban recién, esto de tener la guía de despacho, si yo sé por dónde van a pasar los carabineros, tengo que hacer un control oculto, por ejemplo, porque entiendo que a esa hora, en ese patrón, la gente, los delincuentes transcurren, andan por ese lugar, es brillante, ¿sí? Otra de las cosas que son interesantes, que también se pueden hacer es, si yo tengo un lector de placa patente, puedo utilizar ese lector de placa patente para identificar las personas que van en los vehículos, ¿sí? Esto es una prueba de concepto muy interesante que se realizó en otros países, donde se utilizan ya sean las cámaras de los malls o las cámaras de los pórticos de las autopistas o de los pórticos de los municipios para identificar quiénes iban dentro del auto. ¿Cuál es el género de las personas que iban dentro del auto? ¿Cuántas personas iban dentro del auto? O sea, tener una trazabilidad mucho más completa que simplemente pasó este vehículo, ¿sí? Y por otro lado, no solamente pueden ser utilizados para las cámaras, ¿no es cierto?, para identificar un delito. Puede ser que el municipio quiera tener otro tipo de información, por ejemplo, turística, para poder ayudar a los turistas, como ocurre en Estados Unidos, en la Florida, para ayudar a los turistas a saber dónde estacionar. O sea, si yo tengo estas cámaras y puedo monitorear de alguna manera los estacionamientos, tengo también la habilidad, esto es YOLO 5, es un algoritmo open source, o sea, tampoco es una locura poder implementarlo, y poder ayudar a que el municipio ahora sepa efectivamente de aquellos lugares turísticos donde le puedo ofrecer a las personas dónde estacionar, donde no solamente está la visión de que solamente estoy viendo la delincuencia, sino que también puedo ayudar al ciudadano con otro nivel de satisfacción, ¿no?, para que pueda entender dónde pueda estacionar, etcétera, ¿sí? Y estas cámaras también, además, una vez que está instalada, los algoritmos de detección pueden ser algoritmos que puedan ser entrenados. Hablamos un poquito también de las imágenes, ¿no? En estos casos las imágenes, esto es RoboFlow Universe. RoboFlow Universe contiene
datasets gigantes, ¿no? De casi todo el planeta. Y ahí pueden encontrar unos datasets muy interesantes para el robo de supermercados, por ejemplo. Y estas cámaras también pueden ser entrenadas para poder detectar en una plaza, ¿no es cierto?, una venta ilegal, un comportamiento extraño, etc. Y dentro de esta característica hay que promover, ¿no es cierto?, una vez que yo tengo vendí la infraestructura, la cámara, la interconexión, los modelos, pero además tengo que sugerirle que los municipios tengan la capacidad de mejorar esos modelos, ¿no? Y ese pipeline de mejoramiento involucraría poder tener alguna forma de entrenar esos modelos, no solamente para lo que fueron entrenados, sino refinarlos en detección de objetos, segmentación, tracking de objetos, reconocer cierto tipo de actividades y muchas cosas más. Y eso es poder tener un pipeline de exposición. Esta herramienta se llama Loading Lens, es open source, es abierta, es de NG, el creador de Google Brain, y que nos permite adentro hacer el pipeline completo, ¿sí? Almaceno las imágenes ahí y puedo llevar este pipeline para que un municipio, con los recursos que tenga disponible, pueda alimentar esta máquina y poder refinando sus modelos, ¿no? Acá hay un ejemplo muy práctico donde digo que detecte los vehículos, subí una imagen y lo hace, y estos modelos después se pueden hacer deploy sobre las diferentes cámaras. Otro agente que pueden utilizar, que es muy interesante para hacer pruebas, ¿no? Para entender si estos modelos van a correr, van a funcionar bien o no en el ecosistema en el que estén, pueden ir a tomar un video con su celular y subirlos a esta herramienta que también es gratuita, que se llama Agent Vision, ¿sí? O agente de visión, ¿sí? Este agente de visión es un programador virtual. No es un algoritmo de detección de cosas, es un programador. Ustedes le pasan el video y le describen qué es lo que quieren ver en el video. Y el tipo agarra y escribe código para poder entender o interpretar el video que ustedes le acaban de pasar. Y luego de eso, él nos entrega el código que nosotros podemos hacer deploy en una máquina, en una cámara o en un edge, ¿sí? en una computación que esté o en el borde muy cercano a la cámara o en el central de monitoreo. Está increíble, pruébenlo, está muy bueno y nos ayuda muchísimo a entender si son factibles o no las cosas a hacer. Por ejemplo, a ese tipo de modelos le podemos pasar la cámara completa. Fíjense que esta pobre persona, las camaritas que están ahí no va a ver nada. No. Entonces podemos agarrar esas mismas cámaras, marcarlas, ¿no es cierto? Esas cámaras se las puedo pasar con otra cámara como la que estamos viendo ahí, que está filmando en este momento. Apuntamos a la sección central o simplemente hacemos streaming de toda la pantalla que está viendo la persona, y hay otro modelo que va a ayudar a ver lo que está ocurriendo, ¿sí? Lo que está pasando en esas cámaras, tracearlo de alguna manera, ¿sí? Estos modelos de seguimiento además pueden tomar estadísticas, ¿sí? Podemos ayudar a un municipio que no solamente entienda esto de delincuencia, sino que sepa cuánta gente va a la plaza que acabo de remodelar, cuánta gente utiliza los juegos, ¿sí? Cuánta gente, no sé, hace uso de este bien público, ¿no? Si tengo una cámara en ese lugar, puedo hacer deploy de un modelo de estas características y poder otra vez hacer tracking entre todas estas cámaras. Estas dimensiones lo que vienen a hacer es apoyarnos, ¿no es cierto?, en los diferentes algoritmos y modelos que se pueden utilizar. Es un paper también que enumeran muchos de estos algoritmos, ¿no? Típicamente los más buscados y los más preciados son reconocimiento de placa patente, reconocimiento de armas o de comportamiento, y que hoy muchos de estos algoritmos están disponibles, están al acceso de nosotros para refinarlos, ¿no? Para utilizarlos, y que pueden hacer pruebas de conceptos con sus clientes para llevarlos adelante. Estos pilares son mínimos, ¿no? Son pilares básicos que nos van a ayudar desde los datos, comprender la necesidad de los municipios y poder armar con ellos, ¿no?, la superficie de ataque, poder generar una estrategia de atención de esa superficie de ataque y luego poder ofrecer diferentes herramientas que atienden, ¿no?, o que complementan esa superficie de ataque, ¿sí? Eso es lo que quería contarles hoy, traerles como visión, ¿no es cierto?, para poder apoyarlos en la construcción de sus propuestas, de sus perspectivas de negocio hacia el futuro. Muchas gracias.